Bueno, feliz sábado a todos, hermanos. ¿Cuántos estamos felices en esta tarde del Día del Señor? Amén, gloria a Dios. Así que me da un gusto estar con ustedes y bueno, vamos a presentar la palabra de Dios, ¿verdad? Que Cristo y su palabra sean los que vayan al frente ante cualquier cosa, ¿verdad? Y bueno, ya oramos, ya alabamos el nombre de Dios. No nos queda otra más que estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a tener un tema interesante, ¿verdad? Como muchos hoy del sábado, ¿verdad? Temas muy buenos. Estoy preparando una serie de hace tiempo titulada Principios de Fe, ¿no? Es importante como pueblo que tengamos claros nuestros principios de fe, ¿no? Especialmente porque surgen y nacen de la fuente que es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que en la mente de Dios nos dejó esto para que pudiéramos vivir mejor, ¿verdad? En la sociedad y también entre nosotros, ¿verdad? Que es lo más importante. Vamos a hablar del tema de principio de fe. Este va a ser las autoridades. Vamos a hablar un poco acerca de las autoridades, ¿no? Hasta qué punto el cristiano debe obedecer las autoridades y hasta qué punto debe uno llegar a los principios en cuanto a esto. ¿Qué dice Dios en cuanto a esto según la Biblia y el espíritu de profecía en cuanto al respeto de las autoridades? Bueno, nosotros conocemos los 10 mandamientos, ¿no? Es algo que debemos inculcar, le dice la sierva del Señor en el evento de los últimos días, en el subtítulo del culto familiar. Es algo que debemos repetir a nuestros hijos en los cultos familiares, los 10 mandamientos. Así que yo doy por ender que todos ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y muchos de los mandamientos tienen principios detrás de ellos, ¿verdad? La letra está, pero hay un principio de trasfondo. Un ejemplo para darle de ellos es el primer mandamiento, ¿no? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ante ese mandamiento el Señor dijo, bueno, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, ¿verdad? De casa de servidumbre, ¿verdad? Y luego entonces nos da el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese principio esa ley tiene un principio. La ley es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿cómo esa ley puede ser un principio a la vez y que llegue hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando Dios le dio los mandamientos en el Sinaí a Israel, venía de un trasfondo de ellos acabar de salir de una nación ¿qué? Pagana, ¿verdad? Egipto era un país idólatra, donde quieran tenía ranas como estatuas, moscas, que por cierto fueron las plagas que atacaron a esos dioses, para demostrar que el Dios de Israel es el Dios más poderoso. Amén. Hay algo que Dios no puede ver y que usted sí puede ver. ¿Usted sabía eso? Hay algo que Dios no puede ver, pero usted sí puede ver. Y usted dirá, pastor, ¿cómo es eso? Fácil y sencillo. Cuando usted ve Isaías 46, ¿verdad? Los lee todos los versículos, se da cuenta que hay un pasaje donde el Señor nos dice claramente, solo soy yo el Dios y no hay Dios delante de mí, ¿verdad? No hay otro Dios delante de mí. O sea que hay algo que Dios no puede ver, pero usted sí puede ver, los seres humanos sí pueden ver. ¿Qué pueden ver los seres humanos? Dioses. Nosotros nos creamos dioses, nos imaginamos dioses, vemos y formamos dioses, ¿verdad? Bien sea imágenes, bien sea a veces adoramos más a una persona, a una esposa, a un esposo, a los hijos, más que a Dios mismo. Entonces todo lo que ponga en primer lugar a Dios es un Dios formado en nuestra mente, ¿correcto? Teniendo claro esos principios nos damos cuenta que el primer mandamiento tiene un principio y es prácticamente poner a Dios en primer lugar. Ese es el principio. Y usted aplica ese principio, usted está cumpliendo la primera ley de los 10 mandamientos. No tendrá dioses ajenos delante de mí. En el trasfondo histórico representaba lo que acababa de salir de Egipto, Israel de allí. Acaba de salir de Egipto y por lo tanto ellos entendieron que se estaba hablando de los dioses de Egipto. Pero para nosotros no acabamos de salir de Egipto, ¿verdad que no? Entonces, ¿cuál sería el principio de los dioses? Usted puede decir, yo soy adventista, no tengo estatua como los católicos, no tengo a la Virgen María, no tengo a Benito Juárez, nada de esas cosas, ¿verdad? ¿O cuáles son los dioses de sus países? A ver, ¿alguien me puede mencionar uno? Bueno, en mi país hay muchos, tienen muchos, ¿no? Que Cataluña, no sé qué cosa, y la Madre Teresita, y no sé, ¿verdad? Se inventa, ¿no? Cada vez salen más dioses, ¿no? Más que las iglesias mismas. Y lo interesante, hermanos, que el principio sí nos refuerza a nosotros, porque en cualquier edad, en cualquier lugar, en cualquier época, el principio de poner a Dios en primer lugar es algo que es para todas las épocas. Amén. Es lo que Dios quiso decir en trasfondo, yo soy lo primero y lo último en tu vida, debe ser ese el principio, ¿no? Por eso Jesús dijo en Mateo 6:33, ¿verdad? Reforzando el primer mandamiento, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las más cosas vendrán, ¿qué? Por añadidura. Y eso es lo que me gustó
que Cristo siempre que enseñaba principios, esencias, para que pudiéramos cumplir la ley de Jehová. Amén. Así que son muchas cosas que la Biblia nos habla acerca de estos aspectos. En cuanto a los principios de la autoridad o de las autoridades, el quinto mandamiento tiene el trasfondo de este tema que vamos a hablar, de este tema, las autoridades. ¿Cuál cree usted que es el mandamiento que nos habla acerca del principio del respeto a las autoridades? Y que tiene que ver con Dios y a la vez con los seres humanos. ¿Cuál? Perfecto. Pastor David lo dijo, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que los días que Jehová tu Dios te dé en esta tierra se alarguen. Esa es la única ley que nos habla del respeto a la autoridad. Así que cuando alguien le diga cuál es el principio del quinto mandamiento, ¿cuál es? El respeto a las autoridades. Ahora usted aplica el respeto a las autoridades y se aplica a todas las épocas, todos los tiempos y las edades y sexos. Un niño que aprendió a robar en su hogar, ¿usted qué cree? ¿Va a robar a la sociedad? ¿Que aprendió a robar a su mamá y a su papá el dinero? ¿Que aprendió a mentir en el hogar? ¿Usted cree que va a mentir en la sociedad o no va a mentir en la sociedad? Eso es 100% seguro que va a mentir en la sociedad. Después de Dios hay tres autoridades que la Biblia habla. Número 1, Dios. Bueno, hay 4. Número 1, Dios. Número 2, la palabra, ¿no? La palabra de Dios es autoridad. Número 3, los padres. Los progenitores son nuestra autoridad. Amén. Y en cuarto lugar, la autoridad civil. De ellas habla la Biblia, estas 4 autoridades, ¿no? Dios, su palabra, los progenitores, los padres y las autoridades civiles. Y hoy vamos a hablar de esos 4 puntos importantes, ¿no? Ya sabemos lo que es la autoridad de Dios y su palabra. Eso es algo que no se puede refutar, ¿verdad? Dios tiene la última palabra y es la autoridad. Aunque Él no la imponga, porque Él es misericordioso y nos dio libre albedrío, pero Él la sugiere, ¿verdad? Esa es mi autoridad. Si usted quiere vivir bajo esa protección, bajo esas leyes, va a vivir bien. Amén. Y es por eso que nosotros estamos acá, porque queremos lo bien, lo bueno, ¿verdad? Y en estos principios, los principios de fe nos dicen que creemos que toda la autoridad es ordenada por Dios y es ministro de Dios para proteger a aquellos que hacen lo bueno. Bueno, como hablamos del quinto mandamiento, Dios dejó una autoridad humana. Después de Él y de su palabra, los padres. Los padres juegan un papel muy importante de autoridad divina. Y es interesante que para los judíos ortodoxos, los 10 mandamientos están divididos en 2 tablas de piedra, ¿no? Según ellos dicen que Moisés, a las segundas que escribió, Dios le ordenó que escribiera 5 de un lado y 5 de otro. En algunas iglesias o tenemos otras congregaciones, tenemos 4 de un lado y 6 del otro. Decimos, bueno, a Dios 4, al hombre 6. Bueno, sea lo que sea la opinión, lo importante es que ese quinto mandamiento tiene que ver con Dios. Ustedes saben que nuestra relación con los seres humanos son los últimos mandamientos, ¿no? Y las con Dios son verticales, ¿no? Por eso amarás a Dios con todo tu corazón, con todas sus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Son 2 mandamientos que cumplen la ley. Es el resumen de la ley de los profetas. Pero es tan interesante que el quinto mandamiento es el que liga estos 2 grandes mandamientos. El amor hacia Dios y el amor hacia los padres. Es el vínculo de los 10 mandamientos, el quinto. Porque cuando el joven aprende a respetar a sus padres, el sexto mandamiento no lo va a aplicar. No va a matar. ¿Sí me hago entender? No va a robar, no va a hurtar, no va a aplicar el 8º mandamiento. ¿Por qué? Porque vieron que en el padre y en la madre había respeto, había autoridad divina, había amor, misericordia en el hogar, y ese niño crea con principios que muy rara vez, difícilmente, se le va a hacer difícil desobedecer esos últimos mandamientos en cuanto a la sociedad. Porque los últimos mandamientos en cuanto a la sociedad. Por eso es que el quinto mandamiento es el único mandamiento ¿con qué? Con promesa, hermano. Ese quinto mandamiento es tan especial como el cuarto mandamiento, como todos son especiales, pero el quinto nos une a todos los 10 mandamientos. Es algo interesante, porque cuando nosotros aprendemos a respetar las autoridades que son nuestros padres, nosotros de esa manera vamos a ver a nuestro Padre Celestial. Amén. He conocido jóvenes y niños que han surgido, ¿verdad? Hermanos que ya son adultos, y uno le pregunta para saber su trasfondo de los problemas,
Dice que Dios toma en cuenta todo su trasfondo de una persona para juzgarla, porque no la va a juzgar por la apariencia. Dios juzga por lo que conoce nuestros motivos, nuestras intenciones. Y es así, un ministro cuando tiene que dar un consejo, ¿verdad? Alguien que se acerca a uno, quiere pedir consejo, que tiene sus luchas, eso. Uno lo primero que tiene que saber, ¿cómo fue su hogar en la niñez? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fueron sus padres con usted? ¿Por qué? Eso nos ayuda a visualizar cuál es el problema que hoy actualmente está enfrentando el hermano o la hermana o el joven en estos momentos. Es un punto muy importante que también los psicólogos lo preguntan mucho. ¿Cómo fue en su hogar? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue esto? Porque muchas cosas que nos sucedieron en la niñez o que fuimos en la niñez se están repercutiendo hoy en día o llevamos arrastrado ese pasado, sea bueno o sea ¿qué? Malo. Por eso, hermanos, es importante entender que este mandamiento es muy, muy delicado. Nosotros tenemos el deber de respetar y amar a nuestros padres. Y de esa manera estamos amando y respetando ¿a quién? A Dios. Porque fue Dios el que dio ese mandamiento. Y si Dios le ordenó a los hijos amar y respetar a sus padres, honrarlos, Dios se siente feliz cuando un joven, un niño, por eso que estamos predicando en esta tarde, Sociedad Jóvenes, para que entendamos la importancia de los jóvenes, entender a Dios, que al hacerlo esto en obediencia, por amor a Dios y a sus padres, ustedes están amando y respetando a su Dios. Amén. Dios se siente feliz cuando los jóvenes y los niños obedecen y escuchan a sus papás y puedan hacer lo que los padres desean lo mejor para ellos. Amén. Eso es algo muy hermoso, hermano. Y quizás a veces no lo hayamos entendido en el pasado, pero Dios nos está dando la oportunidad de redimir el presente con un buen ejemplo en obedecer y honrar a nuestros padres. Amén. Así que si no tenemos padres o no tuvimos la oportunidad de honrarlos, pues dice la sierva del Señor en Palabras Vida del Gran Maestro, cuando habla del tema de los talentos, del tiempo, dice que la mejor manera de redimir el tiempo es entregarnos al Señor ahora y el pasado el Señor lo perdona. Amén. Cuando nosotros le entregamos al Señor y le pedimos perdón por el pasado, hicimos cosas que no conocíamos este mensaje, éramos ignorantes de la situación, de estas leyes hermosas, ¿verdad? De honrar a madre y padre, pues ahora tenemos la oportunidad de redimirnos en el Señor. Amén. ¿Y cuál es la única oportunidad? Con el Señor es la única oportunidad. Él es el único que puede borrar todo nuestro pasado y puede hacernos bellas personas en Él. Amén. Entonces, por eso debemos confiar que Dios dejó la autoridad a los padres con un propósito. Pero si ellos ya no lo tenemos, entonces Dios juega el papel de esa autoridad continua, que nosotros le demos respeto y amor. Y quizás Dios te puede presentar personas, ¿verdad?, que son como padres espirituales, ¿no?, en los cuales tú te sientas agradable y obedecerlos también a ellos, porque eso es satisfacción. Dios a veces maneja así la situación para que muchos hijos no queden desamparados en esta tierra. Amén. Y yo por eso estoy feliz y agradecido a Dios, porque Dios me ha dado la bendición, pues tener unos padres espirituales, el pastor David y la hermana Doris, ¿verdad?, han sido una bendición para mí. Y yo sé que quizás muchos de ustedes tendrán también amigos, ¿verdad?, que son mayores que ustedes y ustedes sienten admiración y respeto por esas personas y se sienten que son un gran apoyo, una ayuda. Es bueno tener amigos en esta vida, es bueno tener amigos. Vivir solo como ermitaño es una vida muy triste, pero Dios nos da la armonía y la confianza para confiar en su palabra. Y por eso este tema de las autoridades es muy importante. Debemos creer que toda autoridad es ordenada por Dios y es ministro de Dios. Ahora, en cuanto a este texto de Romanos 13, nos está hablando ya de las autoridades civiles. Ya hablamos de la autoridad divina, Dios y su palabra. Hablamos de la autoridad progenitora, nuestros padres. Si tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros padres, de sostenernos mientras ellos no puedan sostenerse, háganlo, hermanos. Luchen por hacer eso. Eso es honrar a padre y madre. Si ellos ven que no tienen los suficientes recursos para sostenerse, es su deber ante Dios cuidar de ellos también. Eso es algo muy importante. Y pedirle a Dios que nos dé esa ayuda para nosotros poder velar, ¿verdad?, por la salud y por el bienestar de ellos también, como así ellos nos cuidaron cuando estábamos pequeñitos, ¿no? Muy bien. Ahora, en cuanto a las autoridades civiles, este es el punto más importante y es el punto eclesiástico. Las normas, las reglas de Dios que ha dejado para la iglesia. ¿Cuáles son nuestros puntos en cuanto a las autoridades civiles? ¿Verdad? Creemos que toda autoridad, en cuanto a los principios de fe, creemos que toda autoridad es ordenada ¿por quién? Por Dios. Y es ministro de Dios para proteger a aquellos que hacen lo bueno. Vamos al libro de Romanos.
en el capítulo 13, Romanos capítulo 13, versos del 1 al 4. Rápidamente, Romanos capítulo 13, del 1 al 4. El tiempo es hasta las 6, ¿no? O 5:45. 5:45, muy bien. Romanos 13 del 1 al 4 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Está hablando de las autoridades civiles, policía, jueces, ¿verdad? Gobernadores, etcétera, ¿verdad? Hay leyes en el país. Y quizás nosotros pensamos que solo Dios se encarga de la iglesia, de ordenar y que la iglesia esté en orden, dar consejos a la iglesia. Fíjense que no. El Espíritu de Profecía dice que Dios también tiene mucho pueblo afuera, que Él está ordenando, influenciando con sus ángeles. A veces se hacen presentes en las cámaras de comercio, en el gobierno, para influenciar. Dice que hasta los ángeles se hacen visibles con formas de seres humanos para tratar de influenciar a esos gobernantes para que no hagan tanto mal en esta tierra. Si no fuera por la misericordia de Dios y que el Espíritu de Dios todavía está sobre esta tierra cuidando a sus hijos, hermanos, por la iglesia ya hubiésemos fracasado todo. Por eso Dios, gracias a la misericordia, Dios está protegiendo a sus hijos de otra manera. ¿Sí me hago entender? Entonces, gracias a Dios, este es un país que se respira un poco de paz en el sentido de que Dios tiene más orden que a veces otros países, ¿verdad? Por ejemplo, Venezuela ahorita está un problema de autoridad por el piso, ¿verdad? No hay la autoridad divina allí, no se permite que la influencia de Dios, los hombres hacen lo que quieran, ¿verdad? Y más bien infunde miedo al que hace el bien, no al que hace mal. Y eso es terrible. Cuando las autoridades hacen eso, hay principios que vamos a aprender hasta qué punto el cristiano debe obedecer esas ciertas autoridades comunistas o esas autoridades autoritarias, ¿no? Que ya es otro punto diferente, ¿no? Romanos 13:1 dice, sométase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. Quiere decir que hay autoridades que no han sido establecidas ¿por quién? ¿Cuáles son? Las que se salen de los patrones de la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento vemos naciones, ¿verdad? Como los amonitas, como los moabitas, vemos las naciones de Canaán, los cananeos, los eteos, ¿verdad? Los filisteos. Dios estaba influenciando en esas personas. Antes de que Israel saliera de Egipto, muchos años atrás ya Dios estaba haciéndole juicio a esas naciones. Cuando ellos fueron conquistados por los israelitas, es porque ya ellos habían llegado al clímax y ya habían sobrepasado la misericordia de Dios, ya ellos no querían obedecer a Dios. Entonces Dios los entregó ¿a quién? En manos de su pueblo de Israel. Así pasa con todas las naciones. Nínive, una ciudad pagana, Dios también le tenía un límite, ¿verdad?, de su misericordia, porque si no iba a haber un juicio de destrucción. Cada país en este planeta Tierra, cada parte del continente, todos los países, Dios está haciendo una labor especial por cada uno de ellos. Y si no fuese así, hermano, este mundo fuera peor de lo que ahora supuestamente creemos que es peor. Si es por la misericordia de Dios que todavía se respira en algunos lugares, paz, porque hay justicia, ¿verdad? Mientras no haya justicia clara y derecha, la paz no puede haber en un país. Es difícil. Por eso dice que la paz y la justicia se abrazaron, ¿no? Y la misericordia y la verdad se besaron. Eso lo dice el Salmo, ¿no? Y ahora vemos en el versículo 2, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le llevaron si deberían pagar el impuesto o no? ¿Jesús qué dijo? Dijo, no paguen el impuesto. No, dijo, ¿de quién es esta insignia de esta moneda? Del César. Ah, bueno, dale al César lo que es. Él respetó ¿qué? Las autoridades. ¿Jesús respetó a sus padres? ¿Respetó a las autoridades? Si en aquellos tiempos hubiese carro y Jesús le tocaba manejar, ¿iba a respetar las leyes de los semáforos? Claro que sí, hermanos. Mire todo el trasfondo de lo que viene el tema de la autoridad, ¿no? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Quiénes deben tener miedo a la autoridad? ¿El que hace el bien o el que hace el mal? Bueno, ahorita en Venezuela el que hace el bien, pues está en peligro. Y hermano, llegará la hora en este país que el hacer el bien es un peligro. Pero cuando llegue esa hora, se va a cumplir lo que dicen los apóstoles. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando nos prohíban predicar en el nombre de Cristo y enseñar la verdad del sábado, hermano,
y que se nos quiten los privilegios como ciudadanos o residentes de este país, entonces llegará ese momento donde se cumplirá lo que dice las Escrituras en el Salmo 119, 126. Oh Jehová, es hora de actuar porque han invalidado tu santa ley. Ese día, cuando llegue la ley dominical, ese día el pueblo de Dios clamará así, y es allí donde se dará la última fase del fuerte pregón, para que se adhieran los que deben ser sellados para el fin del tiempo. En el verso 3 dice, porque los magistrados no están para infundir, ¿qué? Temor al que hace el bien, sino al malo. Si usted sabe que va a speed limit y va pasando el speed limit de la regla, usted debe tener miedo, ¿sí o no? Y está pendiente de un policía que no me agarre. Hasta se supone que todo carro que ve blanco piensa que es un policía. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene miedo? Hermanos, seamos honestos, ¿por qué? Porque estoy violando las leyes. Su conciencia lo está, y más si es cristiano, más todavía. Y si está mirando mucho a los policías, porque algo usted está haciendo mal. Y Dios nos manda a redimirnos, ¿ve? Entonces, es importante respetar las autoridades, porque vienen de Dios. Y es para infundir más bien orden en este país, orden en el lugar donde usted vive. Donde no fueran los policías, estuvieran, entonces fuera un poquito más complicado. Hay países donde los policías son corruptos, ¿verdad? Se venden. No quiere decir que aquí tampoco haya, pero hay unos que allá en nuestros países se ve más, ¿verdad? A veces uno le tiene más respeto y amor a los ladrones que a los mismos policías. Así pasa en mi país, ¿no? Y es triste. Entonces no se está haciendo bien el tema de la autoridad ya. Entonces ahí vienen otros pasajes que vamos a estudiar también. Verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Amén. Tendrás alabanza de ellos. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Sé que Dios permite que se instituya estas leyes, ¿verdad? En estos países. Si usted hace el mal, para la cárcel. ¿Sí? Eso es bueno, porque imagínense que todos los bandidos, los que le gustan derramar sangre, que estén sueltos. Ese trabajo no lo puede hacer la iglesia. La iglesia puede perdonar al delincuente y al vuelven, nos roban y vuelven hasta nos matan uno. No, hay alguien que tiene que poner un poquito más freno. Y por eso Dios trabaja con los magistrados, los jueces, ¿verdad? Con la policía. No crea que Dios está solo con la iglesia. Él está trabajando con todos ellos. Amén. Está influenciando para que hagan lo mejor que pueda. Juan el Bautista no le criticó a los soldados romanos que porque llevaban una espada. No. Él más bien le dijo, no abusen de la autoridad. Hagan el bien. Sean justos en la autoridad que tienen. Porque una cosa es abusar de la autoridad. Y eso también es pecado ante los dioses. Ellos le van a dar cuenta a las autoridades si abusan del ciudadano, le van a dar cuentas a Dios. Un presidente, como ahorita pasa en muchos países y en mi país, Venezuela, y abusan, pues entonces ellos le van a dar cuenta a Dios. Porque no están usando bien la autoridad como debe ser. Ya no es una autoridad, ya es autoritarismo. Ya es imponer lo que ellos quieren contra los ciudadanos. Abusar de ellos. Y eso no es bueno. La Biblia dice que no es bueno. Ahora, miren lo interesante. Aparte de que creemos, ¿verdad?, que Dios ordenó las autoridades y son ministros. No piense que los pastores son los únicos ministros de una iglesia, ¿no? Dios tiene ministros, ¿verdad? Como decir pastores en esos lugares. ¿Se acuerdan el Sanedrín? Cuando juzgaron a Esteban, Dios tenía gente allí. ¿Tenía a quién? Nicodemo, a José de Arimatea, ¿a quién más tenía? Gamaliel. Que cuando iban a apedrear a Esteban, antes del juicio de Esteban, ¿qué le dijo Gamaliel? Antes de que lo apedrearan. Gamaliel le dijo, mire, dejen a ese varón quieto, porque no saben ustedes si es de Dios o no es de Dios. Y si es de Dios, pues van a permanecer. Mire que muchos en el pasado se levantaron diciendo que eran Cristo y fueron muertos entre ellos mismos. Y se acabó esas iglesias. Y no eran de Dios. Pero lo que es de Dios permanece. Y si ellos permanecen, ustedes están yendo en contra de Dios. Así que lo mejor que yo sugiero, déjelos quietos, que las mismas consecuencias de sus actos los lleven a la desgracia, o si son de Dios, continúen. Pero ellos hicieron caso. No, ese gobierno no hizo caso. ¿Y qué hizo ese gobierno de Israel, ese país? Mandó a matar al profeta, ¿verdad? Esteban, que ya estaba profetizado en Daniel 9:24, que el profeta iba a morir. Era el primer mártir después de Cristo, ¿no? Muy bien.
vamos a ver que también creemos que tenemos que cumplir con nuestros deberes para con las autoridades. Y no por la fuerza, sino por conciencia. Ese es un principio. Estamos aquí el resumen, ¿no? Es un deber de pagar impuestos y de honrar a las autoridades del Estado. Ya sabemos el pasaje de Cristo. Él recomienda que paguemos los impuestos de un país. ¿Se pone más alto el impuesto? No hay que quejarse. Vamos a pagar. Si Dios nos mandó a ordenar pagar, dar a César lo que de César y a Dios lo que de Dios, es porque Dios nos va a dar bendiciones para que sobreabundan y nosotros, siendo buenos administradores, vamos a pagar esos impuestos con ayuda de Dios. Muy bien, también creemos que la autoridad tiene que conceder libertad de creencia a cada súbdito en sus cultos religiosos. Obligar a la conciencia y ordenar contra la voluntad de Dios priva al Estado de su autoridad, pues los verdaderos cristianos serán entonces obligados a declarar: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, aquí hay un error, prefiero se me puso pequeño acá la... Oh, que tengo que poner play, sí. No, ya, es que quiero corregir. No me gusta ver Dios en letra chiquita. Y Dios se merece la honra, ¿no? Ok, ahora sí, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Ahí está en Hechos 5:29, 42, en Daniel 3:8-30. Daniel respetaba tanto al gobernante de su época como a Dios. Y por su fidelidad a esos dos autoridades, cuando le tocó la prueba entre Dios y al gobernante, ¿qué prefirió él? Él dijo: no, aquí ya la autoridad abusó, está abusando, está mandándonos a adorarlos a ellos. Y eso va en contra de los principios eternos de nuestro Dios. Entonces, cuando hay conflicto de principios contra la ley de Dios, aunque sean las autoridades, no es de obedecer las autoridades, es de obedecer a quién. Y esa fue la experiencia de Daniel. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué le pasó a Daniel? Por su fidelidad, lo echaron al foso de los leones. ¿Y murió? No. Dios protegió a Daniel de la boca de los leones. Y Dios puede protegerte en el día de mañana de esa boca de los leones, esa furia de persecución que se levantará al final de los tiempos, hermano. También debemos creer, en cuanto a los principios de fe, que es necesario orar por las autoridades, hermano. Esto es algo muy importante. Debemos orar, ¿por qué? Por las autoridades. Hoy en día pues está el boom, ¿no? De que se habla, bueno, Donald Trump, ¿qué tal? ¿Quién lo quiere? ¿Quién no lo quiere? ¿Es malo o no es malo? Y bueno, hermanos, fíjense que bíblicamente, y el Espíritu decía, ahorita vamos a ver que en estas cosas el silencio es oro. Hay citas de la hermana White donde dice que el silencio es oro. Se aplica al Espíritu Santo en su naturaleza, se aplica en otros pasajes y también se aplica con respecto a hablar sobre las políticas. Ahorita lo vamos a ver el pasaje. También creemos que es necesario orar por las autoridades para que reine paz y orden entre los hombres y para que cada hombre tenga libertad de fe y el evangelio de Cristo no sea ¿qué? Impedido. Muy bien. Eso es algo muy importante, ¿no? Orar. ¿Debemos orar por Donald Trump? Debemos orar por Donald Trump. ¿Debemos orar por el presidente Maduro en Venezuela? Debemos orar. Por el presidente de México. ¿Cómo se llama el presidente de México? Peña Nieto. ¿Y cómo se llama el de El Salvador? Vamos a orar por ellos, hermano. Están haciendo mal y tenemos mucho que decir en contra de lo que están haciendo mal. Sí, pero el silencio es oro. Y no lo digo yo. Ahora vamos a ver una cita del Espíritu de Cien con respecto a esto. Bueno, según la doctrina de Cristo, no podemos tener parte como sus imitadores en ningún plan ¿qué? Político. Y ya usted estará pensando, no, pero yo he visto varios aventistas ya en la política. Hay que saber hasta qué punto, ¿no? Vamos a ver estos puntos. En ningún plan político, guerra, revolución o derramamiento de sangre. Vamos a explicar un poquito acerca de esto. Las autoridades, ¿no? Bueno, leímos Romanos, ¿no? Ahora mire esta cita interesante. Algunos de nuestros hermanos, esto está en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 45, párrafo 1. Algunos de nuestros hermanos han dicho y escrito muchas cosas que se interpretan como opuestas al gobierno y las leyes, ¿verdad? Es un error exponernos así a una interpretación errónea. No es prudente censurar continuamente lo que están haciendo los gobernantes. Es nuestro deber estar censurando, están haciendo mal,
y usamos el púlpito para hablar de los políticos. No, hermano, no es eso. Pero estamos tocando ahorita el tema de la autoridad, tenemos que aclarar eso como principio de fe. Entonces, como buenos hermanos adventistas, ese es el consejo de Dios. Si usted lo quiere tomar, bien. Y si no lo quiere tomar, usted le va a dar cuentas a Dios. ¿Sí o no? Nosotros como ministros tenemos que presentarle a la iglesia, al pueblo, donde quieran nos estén viendo, se esté transmitiendo, debemos enseñar la verdad de que nosotros no debemos miniscuir, ¿verdad?, en criticar al gobierno actual donde estemos. ¿Correcto? Debemos ser prudentes, debemos ser sabios. Algunos de nuestros hermanos han dicho y escrito muchas cosas que se interpretan como opuestas al gobierno y las leyes. Es un error exponernos así a una interpretación errónea. No es prudente censurar continuamente lo que están haciendo los gobernantes. Nuestra obra no consiste en atacar a los individuos o a las instituciones. Dice, debemos ejercer gran cuidado para no ser interpretados como opositores a las autoridades, ¿qué? Civiles. Es verdad que nuestra guerra es agresiva, pero nuestras armas deben basarse en un claro, así dice Jehová. Amén. Usted cuando vino Cristo, ¿usted lo vio peleando con los políticos? Tenía mucho que decir, ¿verdad? Mire lo que le pasó a Juan. Se atrevió a meterse en un problema fuerte ahí con Herodes, ¿sí o no? Se metió en un problema ahí familiar, lo de Juan. ¿Y qué le llevó a Juan eso? Que le cortaran la cabeza. Terrible. Y uno dice, bueno, ¿y por qué Juan hizo esa labor? Y Jesús, ¿por qué no lo apoyó y siguió también diciendo, bueno, ustedes están adúlteros aquí y usted se metió con la esposa de su hermano? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Vino Jesús a eso? ¿Vino Jesús a arreglar el problema del Sanedrín? Eso de la junta estaba bien mal ahí la cosa. Había pecados en Israel. Habían pecados en la política de esa época. Había corrupción. Claro, hermano. La actitud nuestra debe ser como la de Jesús hoy en día. Y por eso nosotros no estamos para predicar de política. Estamos para predicar de Cristo y su palabra. Amén. De predicar la verdad para estos tiempos. Y dice, nuestra obra no consiste en atacar a los individuos o las instituciones. Debemos ejercer un gran cuidado para no ser interpretados como opositores de las autoridades civiles. Es verdad que nuestra guerra es agresiva. Debe estar con una, así dice Jehová. Nuestra obra consiste en preparar un pueblo que subsista en el gran día de Dios. Esa es nuestra labor, hermano. ¿Cuál es nuestra labor? Preparar un pueblo para que se pueda encontrar con el Señor. Amén. Y pueda pasar estas 7 últimas plagas. Dice acá, no debemos desviarnos y entrar en cosas que estimularán la controversia ni despertar antagonismo en los que no son de nuestra fe. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? No estamos para hablar de política. Muy bien. Hay otro pasaje interesante, no lo tengo allí, pero lo vamos a ver, ¿no? Dice Romanos 13, siguiendo el pasaje de Romanos 13, vamos al verso 5 al 7, dice, por lo cual es necesario que el que le esté sujeto, vamos a poner acá, dice, por lo cual es necesario, verso 5 de Romanos 13, que le esté sujeto no solo por causa de castigo, sino por la conciencia. Por eso pagáis también los impuestos, porque las autoridades son funcionarios de Dios. ¿Qué son las autoridades, hermanos civiles? Funcionarios de Dios. Cuando usted ve a un policía, no le dé miedo, son funcionarios de Dios. Ahora, si ellos hacen mal y abusan de uno, ellos le van a dar cuenta a quién. Igual como el pastor, los ministros, el pastor, le vamos a dar cuenta a quién. A Dios, por la gracia que Dios nos ha dado. Dice acá, que dedican todo su tiempo a su oficio. Pagar a todos los que debéis, al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Tito capítulo 3, vayan conmigo al libro de Tito, capítulo 3, verso del 1 al 3, rápidamente. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, mientras ellos obedecen ¿a quién? A Dios, desde el punto de vista que no vayan en contra de las leyes de Dios, ¿no? Mientras haya libertad religiosa, esas autoridades están bien delante de Dios. Pero cuando una autoridad o un gobierno o un país está en contra de las leyes de Dios o están en contra de la libertad religiosa, ahí ya entonces comienza lo que vamos a explicar rápidamente más adelante. Dice 1 Pedro 2, 13, 14 y 17. Por causa del Señor estás sumisos a toda autoridad humana, al rey como al soberano y a los gobernantes como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Honrad a todos, amad a los hermanos, reverenciad a Dios.
y honra al rey. Es importante. Dios nos manda a los presidentes respetarlos, ¿no? Honrarlos. ¿Y cómo honramos al gobierno, al presidente por parte de Dios? Con servicio, ¿verdad? Trabajando honradamente en este país, no comiéndonos las luces, no haciéndole mal al vecino, no matando, no robando. Es una manera de honrar, ¿verdad? Lo que Dios ha puesto para que honremos también. Y ahora interesante, ¿no? El pasaje de Jesús, Mateo 22, 17 al 21, que le conté del César, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahí está en Mateo 22, 17 al 21. Debemos orar por los gobernantes, ya explicamos eso. Prácticamente lo que les mostré en los resúmenes eran lo de las citas, ¿no? Pero quiero llegar a un punto muy importante acá. Pero cuando las autoridades, esto es una pregunta, quieran someter la conciencia de una persona o instituciones religiosas, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que ¿quién? Que a los hombres, hermano. Y vimos que el ejemplo de Daniel, ¿no? Mire lo que dice el Espíritu, decía en Joyas, tomo 1, página 73, párrafo 2, dice, ciertos hombres han sido colocados sobre nosotros para gobernarnos, y hay leyes que rigen al pueblo. Si no fuera por estas leyes, la condición del mundo sería peor que la actual. Lo que vinimos diciendo en la introducción. Si Dios no estuviera manejando el mundo fuera de lo que está haciendo con la iglesia, hermanos, este mundo fuera ¿qué? Peor. Lo dice el Espíritu, decía, no lo digo yo. Yo lo único que hice fue resumen de lo que ya Dios está diciendo. Por eso estamos viendo este tema de la autoridad conforme a la palabra y al Espíritu de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver qué sigue diciendo. Consejos muy importantes, ¿no? Algunas de estas leyes son buenas y otras malas. Las últimas han estado aumentando y aún hemos de vernos en dificultades. Están diciendo que hay gobiernos que están abusando, ¿verdad? Están abusando de su autoridad y se están viendo más las malas que las buenas. Ahora sí podemos decir, bueno, ahorita en este gobierno se está viendo un poco más de las malas que las buenas. Como para algunos no, se está viendo más buenas que malas. Ya eso es diferente. Pero lo que quiere decir el Espíritu decía aquí que debemos tomar en cuenta estos consejos. Pero Dios sostendrá a su pueblo para que se mantenga firme y viva de acuerdo con los principios de su palabra. Por más malo que se ponga un gobierno, ¿qué nos dice el Señor en su promesa? Que nos va a sostener para que mantengamos la firmeza de nuestra fe y no seamos infieles. Amén. Así que si usted tiene problemas con el sábado porque no le quieren dar el sábado, hermano, no hay excusa para trabajar el sábado, porque todavía se respira libertad de religiosa. Y está hablando la hermana White que cuando se ponga más difícil, aún así Dios nos va a la salida para ser fieles. Entonces, ¿por qué vamos a ser infieles ahora que en tiempo de paz? Y el que es fiel en lo poco, el Señor lo pondrá en lo mucho. Amén. Debemos confiar, hermano, en la palabra de Dios. Dice, pero Dios sostendrá a su pueblo para que se mantenga firme y viva de acuerdo con los principios de su palabra. Cuando las leyes de los hombres entran en conflicto, escuchen bien, ahí donde debemos saber cuándo la autoridad es mala. Cuando dice, cuando los hombres entran en conflicto con la palabra y la ley de Dios, hemos de obedecer a estas últimas, cualesquiera sean las consecuencias. ¿Debemos obedecer a quién? A la ley de Dios. Amén. Otro pasaje rápidamente, en la página 49 de Joyas 3, párrafo 1. Vi que en cada caso es nuestro deber obedecer las leyes de nuestro país, a menos que estén en conflicto con la ley superior que Dios pronunció con voz audible desde el Sinaí y que grabó luego en piedra con su propio dedo. Daré mi ley y en sus entrañas y escribiréis en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. El que tiene la ley de Dios escrita en el corazón obedecerá a Dios antes que a los hombres y desobedecerá a todos los hombres antes que desviarse en lo mínimo del mandamiento de Dios. Los hijos de Dios, enseñados por la inspiración de verdad e inducidos por buenas conciencia a vivir según toda la palabra de Dios, tendrá su ley escrita en su corazón, ¿no? En su mente, como la única autoridad que puede reconocer u obedecer. La sabiduría y la autoridad divina son supremas. Amén. Entonces, ¿en qué momento usted ya puede no obedecer las autoridades civiles?
cuando ellos se pongan en pugna o en conflicto con la palabra de Dios. Amén. Especialmente, dice el Espíritu Santo, con los 10 mandamientos. Cuando diga un gobierno, bueno, aquí a matarse todo, ¿y usted va a estar de acuerdo? No, perdóneme. Pero se matarán ustedes, pero yo no voy a matar a ninguno. Y el gobierno diga, no, pero aquí a todos deshonrar padre y madre. No, perdóneme, yo quiero a mi mamá. Yo quiero a mi papá. Usted va a estar en contra de esos principios erróneos de la ley, autoridad civil. Y cuando digan del sábado, no, pues aquí a todos ir los domingos a misa, pero el sábado me lo cierran y a trabajar los sábados. Y no le vamos a dar beneficio a los adventistas ni a los que quieran guardar el sábado. Pues entonces ahí ya se pone la cosa complicada. Dice la sierva del Señor, el problema no va a ser cuando pongan la ley dominical en sí, porque que no trabajen los domingos. No, pues para la adventista, porque ese día se va a dedicar a la obra misionera. El problema está cuando más después nos quiten, ¿verdad? Nos despropien de todos los lugares donde adoramos a Dios en día sábado. Ahí va a comenzar el problema. Y cuando ya empiecen a instigarnos porque nosotros guardamos el sábado y ellos nos obliguen a querer que no lo guardemos. Ahí va a ser el punto de piedra de tropiezo. Y ahí donde la nación estadounidense va a caer en ruina y muchas naciones van a tomar el ejemplo de ellos pensando que están haciendo la labor de Dios, porque serán los protestantes que irán en contra de nosotros por la influencia del catolicismo. Interesante, nuestros propios hermanos protestantes son los que nos van a echar a las cárceles, nos van a llevar a los jueces, los mismos hermanos. Tremendo. Y por eso hay que entender todo esto con respecto a la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la política? Rápidamente terminamos con esto. Dice el Espíritu decía, esto está en Obreros Evangélicos. Quiero que quede claro este punto para terminar. Hay mucho tema que cortar, ¿no? Hay entre los que profesan creer en la verdad presente, algunos que se verán así incitados a expresar sus sentimientos y preferencias políticas. Yo no puedo usar el púlpito para expresar mi preferencia, ¿qué? Política. Yo estoy de acuerdo con Donald Trump. O yo no estoy de acuerdo con Donald Trump. No, eso no es mi deber. Eso no es mi deber como ministro. ¿Quién lo dice? Dios. Dice, hay entre los profesos que creen la verdad presente, algunos que se verán así incitados a expresar sus sentimientos y preferencias políticas. Es cierto que uno no estará de acuerdo con cosas malas, pero no usar el púlpito para expresar mis preferencias políticas. De manera que se produzcan división en el seno de la iglesia. Porque quizá alguno puede estar de acuerdo a la política de este gobierno y otros no. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es mejor no tocar ese tema. Es por esa razón, dice la hermana Juárez, para evitar ¿qué? División en la iglesia. Contienda entre... Y ese no es nuestro propósito como cristianos. Nosotros nos mandaron a evangelizar. Pablo sabía que Nerón era el peor diablo del mundo en esa época. ¿Sí o no? Pablo lo sabía. Mandó a matar a su mamá para saber por dónde había nacido él. Imagínense, qué hombre tan cruel. Mató a sus hermanos porque pensaban que le iban a quitar el trono a él. Oiga, Nerón era el peor de aquella época. Y lo dice el Espíritu decía. Y aunque Pablo sabía eso, él no predicaba en contra del gobierno. Él lo que hizo, lo que tengo que aprovechar es predicar el evangelio a Cristo y su palabra. Eso es todo. Que la gente encuentre un gobierno que es mejor, que es el de Cristo Jesús. Amén. Y dice aquí, el Señor quiere que su pueblo, escuchen bien hermanos, el Señor quiere que su pueblo, usted y yo, entierre las cuestiones políticas. Amén. Que usted se dedique a Cristo y su palabra. Acerca de estos temas, el silencio es elocuencia. ¿Se acuerdan la cita que le iba a decir? Eso está en Obreros Evangélicos 406, párrafo 1 y 2. El silencio es elocuencia acerca de estos temas de política. Dios pide a sus seguidores que se unan en los puros principios del evangelio que están claramente revelados en la palabra de Dios. No podemos votar sin peligro por los partidos políticos porque no sabemos para quiénes votamos. ¿Usted conoce a las personas? Si usted de broma está apenas conociendo a su esposa después de 20 años de casado, ¿cómo usted va a conocer un futuro candidato a la presidencia? El consejo y la sugerencia es evitar el voto. Dejémosle eso a los que no están en la cristiandad. Y por eso dice acá, no podemos votar sin peligro por los partidos políticos porque no sabemos para quiénes votamos. No podemos sin riesgo tomar parte en plan político alguno. No podemos trabajar para agradar a los hombres que emplearán su influencia para reprimir la libertad religiosa y pondrán por obra medidas opresivas para inducir u obligar a sus semejantes a guardar el domingo como el día de reposo. No sabemos
si va a ser este presidente o va a ser otro, no lo sabemos. Entonces, como no sabemos, es mejor, en la sugerencia, evitemos votar. El primer día de la semana no es un día que se haya de reverenciar. Es un falso día de reposo y los miembros de la familia del Señor no pueden estar de parte de los hombres que exaltan ese día y violan la ley de Dios hollando su sábado. Los hijos de Dios no deben votar en favor de los tales hombres, porque al hacerlo se hacen participantes con ellos de los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. No debemos comprometer los principios cediendo a las opiniones y prejuicios que hayamos albergado antes de unirnos con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Nos hemos alistado en el ejército del Señor y no debemos pelear en el bando del enemigo, sino al lado de Cristo, donde podemos formar un conjunto unido en sentimiento, en acción, en espíritu y camaradería. Los que son verdaderamente cristianos serán sarmientos de la vid verdadera y llevarán el mismo fruto que la vid. Obrarán en armonía, en compañerismo cristiano. No llevarán distintivos políticos, sino el distintivo de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos para presentar a Cristo, ¿y qué? Su palabra. Que el Señor los bendiga, hermanos. Y esta es una iglesia muy hermosa, amada por el Señor, porque aquí se predica la palabra de Dios. Y así debe ser. Continuar predicándose, ¿qué? La palabra de Dios. No la palabra de los hombres, es la palabra de Dios. Y hoy hemos estudiado, ¿verdad?, principios de fe, en el cual nosotros no debemos minuscuirnos en la política, ni en las preferencias políticas. Eso téngalo para usted personalmente, pero no hay que divulgarlo en la iglesia para evitar conflictos, ¿sí?, de pensamiento, cuando más bien debemos dedicarnos al estudio de la palabra de Dios. Así que el Señor nos bendiga, hermanos, y que podamos aprender de estos principios de fe y recordar que Dios ha puesto autoridades para gobernar este planeta en lo que más se puede, porque Dios dio libertad de conciencia y Dios tampoco puede obligar a un político o un presidente que haga todo el tiempo el bien. Él le sugiere, le habla a su conciencia, le muestra a personas, le pone ángeles para que se personifiquen y den buenos consejos, pero la persona al final toma ¿qué? La decisión. Si no, no hubiera nunca una ley dominical, si Dios pudiera gobernar todos los corazones de la persona, o si la gente todo le hiciera caso a Dios, ¿sí o no? Nunca iba a haber una ley dominical, este mundo sería feliz. Mejor dicho, ya estuviéramos en la tierra prometida. Pero como hay pecado, hay decisiones, hay libre albedrío, pues cada quien decide lo que quiere hacer con su vida, con sus funciones, con su responsabilidad. Mientras nosotros tengamos la responsabilidad de padres, que es nuestro deber y como cristianos ante Dios, hagamos la labor de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano, y que sepamos que hay 4 autoridades: Dios, su palabra, nuestros padres y las autoridades civiles. Y la última, mientras no estén en desacuerdo con la palabra de Dios, nosotros debemos rendir obediencia y respeto a estos países todavía. Que el Señor les bendiga y el Señor les guíe siempre por el buen camino de los principios de fe. Amén. Feliz sábado. Bueno, hermanos, estamos contentos de haber escuchado la predicación de Reinsby. Ya todos los conocen aquí, ¿no? Creo que él ya está mudándose acá a Maryland, así que va a estar permanente con nosotros acá. Así que vamos a estar muy contentos y vamos a disfrutar de sus presentaciones. Bueno, vamos a concluir y vamos a cantar el himno 466. Es cuando escuchen la música, por favor, se ponen de pie. hay temor, solo hay más quietud.
siendo tú mi guía fiel, saldré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté, hacia arriba sin temor, donde en ti descansaré. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, saldré más que vencedor. Tu alma salvación en la ruda tempestad, al venir la tentación, que me libre tu piedad. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, saldré más que vencedor. Vamos a rodearnos. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos aprendido que tú estableces autoridades para que haya orden dentro de un mundo de pecado. Y sabemos, Señor, que también tú nos dijiste que debemos amar a nuestros enemigos. Así que si una autoridad se torna nuestros enemigos, no vamos a obedecer sus leyes, pero vamos a amarles, para ver si con ese amor podemos conquistarles y que sean parte de la autoridad celestial. Amén. Quédate con nosotros el resto de esta semana que se aproxima. Por Jesús. Amén. Bueno, feliz sábado, hermanos, que el Señor les feliz semana y que el Señor les bendiga.